Bueno, ¿qué tal? Soy Alejandro Páez y en esta clase vamos a hablar de lo que nos quedó pendiente, que es el texto de Roland Barthes, Retórica de la imagen. Bien, entonces estamos, Retórica de la imagen, Roland Barthes. En este texto, Barthes busca proponer una forma de interpretar las imágenes fotográficas. Lo va a hacer partiendo de una imagen publicitaria que es esta de Panzani, porque para él las imágenes publicitarias tienen el objetivo concreto de proporcionar un mensaje. Entonces, pese a que haya distintos elementos en la imagen, todos esos elementos teóricamente tienen la intencionalidad de comunicar algo. ¿Sí? A lo que la diferencia que podría llegar a ser una imagen fotográfica de un artista, donde esa intencionalidad del mensaje no esté tan clara, ¿no? Que quizás sea el desafío que nos enfrentemos nosotros más adelante. Bien, Roland Barthes es un crítico, ensayista y semiólogo francés, y lo que tiene de interesante Roland Barthes es que él es parte del grupo semiólogo de semióticos franceses de los años 70, en los cuales está Metz, está Greimas, etc., y que su semiótica era fuertemente estructuralista. Entonces hay un Roland Barthes joven que le interesa mucho entender el mundo a través de cómo se estructuran los signos en determinadas disciplinas o áreas para dar ciertos mensajes, ¿no? Luego Roland Barthes se vuelve postestructuralista, o sea que hay un segundo Barthes que también va a escribir sobre fotografía y que va a entender que hay algo que no es sígnico o que hay algo en la fotografía que nos afecta y que no proviene de la estructura de los signos, ¿no? Así que bueno, va a proponer en este texto tres lecturas distintas y cada una de esas lecturas va a tener tres mensajes, ¿no? El primer mensaje es lingüístico. No vamos a ahondar mucho en este porque puede ser que las imágenes que nosotros estudiemos no tengan mensaje lingüístico, aunque es poco probable. El mensaje lingüístico vendría a ser, volvemos acá a la fotografía publicitaria, es justamente el texto, ¿sí? Yo leo varias cosas, Panzani, parmesán, salsa, etcétera, 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 ¿no? Hay una función lingüística que se está llevando a cabo, ¿no? Un texto claramente literal y codificado. Muchas imágenes lo tienen, otras no. Ahora bien, también, ¿qué diría Barthes? Que las imágenes no solamente tienen textos dentro de las imágenes, sino que hay textos que las circundan, que tratan de cimentar o encauzar ciertos sentidos, ¿no? Por ello, el mensaje lingüístico tendría dos funciones. La primera función sería la de anclaje, ¿no? Al restringir la interpretación del mensaje icónico. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, que nosotros leemos Panzani y distintas, bueno, está en francés, pero distintos otros elementos y nos damos cuenta de que es una publicidad. Entonces vamos a leer un montón de los mensajes icónicos que tienen que ver con los colores, con las formas, con las figuras, sabiendo que es una publicidad, ¿no? El lenguaje, una publicidad sobre pastas. El lenguaje lingüístico, el mensaje lingüístico, en su función de anclaje, restringe las interpretaciones. Eso quiere decir que no lo vamos a interpretar como si fuera una obra de arte, ¿no? Está anclado. Otra función que tendría el mensaje lingüístico es el relevo. El relevo, ¿no?, que está acá, aporta información que no está disponible en la imagen, ¿no? Por ejemplo, acá habla de que, bueno, que esta lata es una salsa, ¿no? Lo sabemos porque dice la palabra salsa. Abajo también hay un texto que habla de la italianidad de todos estos elementos, ¿sí? Pese a que lo podríamos llegar a encontrar en algunos otros signos a eso, el lenguaje literal, lingüístico, aporta información, o sea, se van relevando, ¿no? Por eso el relevo.
En el cine esto es muy claro cuando pasamos de una información de la imagen a una información de los personajes hablando, ¿no? Se iría relevando. En la historieta pasa lo mismo. Vemos la imagen y después el globo de texto, ¿no? La imagen y el texto se van relevando, aportando información distinta. El segundo mensaje es el mensaje denotado. En el texto de Barthes primero aparece el mensaje connotado, pero nosotros lo vamos a ubicar acá así, porque yo pienso que así va progresando mejor la interpretación de esta propuesta de análisis. Entonces, el segundo mensaje, el mensaje denotado, es el mensaje icónico sin código. ¿Qué vendría a ser el mensaje denotado entonces? Bueno, se vendría a ser todo aquello que nosotros vemos y no tiene código. Por ejemplo, la figura del tomate, la red, el color del fondo, ¿sí? El paquete de pastas. Son todas figuras que nosotros las leemos previa a entenderla a través del lenguaje, del mensaje lingüístico o el mensaje connotado. ¿Por qué le interesa esto a Barthes? Bueno, porque todos los mensajes suceden al mismo tiempo, ¿sí? Pero es importante poder diferenciarlo porque tienen funciones distintas. El mensaje denotado habla de este mensaje icónico sin código. Nosotros vamos a ver una imagen determinada y vamos a poder leerla sin necesidad de código. O sea, alguien que no conozca el lenguaje publicitario, que no pueda leer estos textos, todavía podría interpretar que hay distintos elementos, porque hay discontinuidad en los elementos, ¿no? Entonces vería el hongo, vería un paquete, vería una red, vería una cebolla, vería un tomate y vería un fondo. Ese es el mensaje denotado, es lo que yo veo de forma literal, ¿sí? Pero sin código. Ahora bien, nosotros pertenecemos a una sociedad y tenemos una formación que nos permite ver códigos en todos lados. El mensaje denotado tiene una función, y esto es re interesante, y por eso Barthes buscará diferenciarlo. El mensaje denotado lo que hace es naturalizar el mensaje simbólico y vuelve inocente el artificio semántico. ¿A qué se refiere con esto? De que de pronto nosotros tenemos un mensaje acá muy codificado culturalmente que nos quiere vender algo, ¿no? O sea, tiene una intencionalidad muy clara. Pero de alguna forma el mensaje denotado hace que pareciera algo agradable a la vista, algo que está ahí casi por accidente. Un estar allí mágico, dice. Nosotros primero tenemos una imagen absolutamente placentera, ¿no? Que recuerda un montón de otras cosas que tienen que ver más con nuestros saberes antropológicos y no con cierta condición cultural. Parece que eso está ahí, que hay una realidad de esos elementos estando allí. Esa es la función del mensaje denotado. Y que pareciera por un momento que no es algo adrede que eso esté allí, aunque es adrede y está armado. Dice, el mensaje denotado desintelectualiza el contenido que emerge como conocimiento antropológico. Es justamente eso, cuando dice conocimiento antropológico, entre comillas, lo que él quiere decir es que nosotros reconocemos a los elementos no por nuestra cultura, sino por nuestro ser humano, ¿sí? Por ser humanos tenemos cierto conocimiento que es común a todos y que tiene que ver con la posibilidad de diferenciar elementos, ¿sí? Ese es el mensaje denotado. No interesa esta intelectualización de decir, pero esto es una publicidad, pero esto quiere vender, pero esto quiere esto, lo otro, etc. No. Lo que interesa es que podemos diferenciar elementos. Un mágico estar allí, eso es lo que nos da ese mensaje denotado, ¿no? Está ahí, o pareciera que está ahí, por eso es mágico. Es lo que tiene el cine, hacernos creer que eso que está pasando en el momento, que sucedió. Diría que esa es la gran diferencia entre el dibujo y la fotografía. La fotografía no tiene ese estar allí, pese a que podría, en términos de signos, decir lo mismo.
En cambio, hay algo mágico en la fotografía que de alguna forma nos hace que visualicemos a una persona estando en un lugar determinado, viendo algo de forma determinada, ¿no? Esa lectura denotada, donde todos somos capaces de reconocer los elementos y diferenciarlos, es el mensaje denotado. Que diría luego es un sistema sintagmático, es decir, lo que hace este mensaje denotado es juntar las cosas, ¿no? El sintagma tiene que ver con cómo administramos nosotros los signos, uno detrás de otro. Una oración es un sintagma, ¿no? Un texto son palabras organizadas de forma sintagmática, en línea, sucesivamente. El mensaje denotado hace eso, junta elementos. Por último tenemos el tercer mensaje, que es el mensaje connotado. Y cuando hablamos de connotado hablamos de una lectura que nosotros hacemos a través de nuestra ideología, de nuestra cultura, de nuestros saberes. Entonces él en esta imagen publicitaria, ¿no?, de pastas, él ve este tipo de cosas. Bueno, ¿qué tenemos? Hacer las compras. En vez de, él dice que en un mundo donde todo viene enlatado, donde hay deliveries de comidas y compramos comidas hechas, de pronto esta imagen lo que hace es decirnos, mira, hice las compras, vamos a hacer una comida en casa. También tiene la idea de la italianidad, ¿no? Se construye como distintos elementos, incluso en los colores, el rojo, el amarillo, el verde, ¿no? Poco visible el verde, pero está ahí, ¿no? La bandera de Italia, la pasta como algo que es absolutamente italiano. Eso es el lenguaje connotado. No son elementos que están ahí de forma concreta, sino son signos que nosotros somos capaces de visualizar en el mensaje icónico, que son estas imágenes, y que a través de una cultura que tenemos incorporada podemos realizar una lectura. También dice, podríamos pensar esto en un servicio culinario que hace la empresa a través de la imagen, ¿no?, leyendo lo connotado. Lo que no está ahí, pero está ahí, ¿no? Y por último propone una idea de una naturaleza muerta, que es un estilo plástico de las bellas artes. El mensaje connotado es un sistema de signos proveniente de los códigos culturales, es decir, un ser humano que no tenga idea de lo que es Italia y de cuáles son los clichés turísticos con los cuales es representada constantemente, no va a poder leer en los colores una referencia a la italianidad. ¿Sí? Necesitamos esos códigos culturales para realizar lecturas connotadas. Depende de los diversos saberes contenidos en la imagen, o sea que no es anárquica, diría. Bueno, no podemos hacer una lectura de cualquier lado. Yo no puedo tomar mis conocimientos de lo que es, no sé, la ciencia ficción y tratar de leer ciertos elementos que me recuerden a elementos de la ciencia ficción. No, no es anárquico. La misma fotografía va proporcionando distintos elementos, ¿no?, como los colores, ya dijimos, que hacen que las interpretaciones sean limitadas, o sea que no podamos interpretar cualquier cosa. Y por último dice que es un sistema paradigmático el mensaje connotado. ¿Por qué? Porque en vez de la sucesión de signos, que es el sintagma, lo que le interesa es el paradigma, o sea, los significados, qué significan las cosas, ¿sí? ¿Qué significa este tomate ahí abajo? ¿Qué significa esta red con estos elementos, esa cebolla, ese pimiento? ¿No? Y bueno, y ahí empiezan a salir. Bueno, significa que es una comida natural porque los elementos son orgánicos, que es una comida desarrollada de forma manual por la red, que es una bolsa de compras y no es una empresa la que está procesando productos. Y significa que es auténtica, una comida auténtica de Italia y no es algo que los franceses mismos hacen para el consumo interno, aunque probablemente lo sea, ¿no? Empezamos a trabajar sobre los sentidos, eso es lo connotado, ¿sí? Mientras que lo denotado es eso sintagmático, es, mira todos esos elementos que yo distingo, por eso es discontinuo, cómo están colocados juntos. Teniendo eso en cuenta y luego acercándonos al texto, tratemos de realizar una interpretación de una fotografía
del fotógrafo que nosotros elegimos, que fue designado, perdón, la fotografía si la elegimos, y tratar de entender, tal vez lo lingüístico esté, tal vez no, pero ver cuáles son los elementos que arman esos textos, el sintagma, lo denotado, lo que yo veo concretamente, y luego qué significa lo connotado. Y esos significados van a emerger de las lecturas que yo pueda hacer a través de mi cultura, ¿sí? A través de mi ideología, a través de los saberes que están en la fotografía. ¿Sí? Bueno, muchas gracias. Luego continuamos.